aquí con don Wilson Gómez para hablar sobre todo lo que tiene que ver, presidente del Instituto Duartiano, a propósito de esta fecha tan importante, 26 de enero, fecha de natalicio de nuestro patricio principal, Juan Pablo Duarte. Y sí me gustaría empezar hablando de dónde surge la idea de este Instituto Duartiano. Cuéntenos un poquito de la historia de este instituto. Bueno, el Instituto Duartiano surge en 1964 y surge como una entidad de carácter privado. Fue la iniciativa de intelectuales dominicanos que sentían, como la misma población, la necesidad de una mayor proyección de la figura de Duarte en el país, que tradicionalmente había estado un tanto relegada por quienes no comulgaban con su pensamiento liberal, con su pensamiento revolucionario. Y entonces, a partir de ese momento, comienzan a reunirse para precisamente hacer de esa institución una institución dedicada exclusivamente a la proyección de la figura de Duarte. Luego, en 1967, 3 años después, aparece entonces ya un decreto presidencial oficializando esa iniciativa, pero una oficialización sin más ni más, sin apoyo económico y sin el respaldo por parte del Estado. Que es necesario. Exactamente, pero en el año 2001 sobrevino la ley 12701 que trata sobre el Instituto Duartiano y la hace una corporación de derecho público interno con la fuerza propia como para ser autónoma, para autogestionarse, claro, y recibir, exactamente, recibir ese apoyo del Estado. Y entonces se tiene como una entidad hoy de carácter, si bien oficial, autónoma, y en consecuencia con el propósito ya no solo de difundir las ideas del patricio, sino también de velar por su buena imagen, porque las esculturas como estatuas y bustos, la pintura como los retratos, estén en consonancia, claro, con la fisonomía del padre fundador. Qué bueno que usted menciona ese tema. Yo lo iba a dejar para más adelante, pero sí me gustaría saber cuál es la figura real de Duarte, porque muchas veces lo vemos muy, yo digo, afrancesado, lo vemos muy europeizado, como una figura de Duarte que no es la real, que nosotros sabemos que fue un hombre que luchó y que se desgastó en esta lucha independentista. ¿Cuál es la figura real de Duarte? ¿Cuál es el Duarte que debemos recordar? Bueno, en términos físicos, Duarte tiene una fotografía que se captó en 1873, 3 años antes de su muerte. Y hay retratos que son acreditados de varios pintores muy reconocidos y sobre esa base se asumen los rasgos físicos. Claro. La figura de Duarte es una figura excepcional, es un dominicano, si bien con una formación de un padre español, claro, pero también con una madre dominicana que nació en El Ceibo, pero también con una influencia importante española, porque sus padres lo eran. Y entonces ese Duarte dominicanizado es el Duarte que forma la Sociedad Patriótica Trinitaria, que tiene la idea clara del patriotismo, de cómo llegar a la población para inculcar en las mentes y el corazón de los dominicanos el amor por una patria. Y entonces ese Duarte hay que recordarlo como un ejemplo de integridad, sobre todo honesto, que sin que ningún texto jurídico ni de carácter constitucional lo exigiera, rindió cuenta, sí, ¿verdad? Porque él como militar, como general, tenía a su cargo tropas en el sur de la República. Lo llamaron de manera intempestiva a la ciudad con su estado mayor y del dinero recibido rindió cuenta de lo gastado. Y devolvió dinero. Pero devolvió prácticamente el 86%. Es decir, fue sin lugar a dudas una devolución y procuró un descargo que se le otorgó la Junta Central Gubernativa y hoy es un documento referente a la rendición de cuentas del general Duarte, pero además un hombre desprendido, con el sentimiento propio del patriota,
capaz de renunciar a la ventaja o al beneficio, sirvió a la patria sin procurar recompensa, entregó bienes a favor de la causa patriótica y jamás se hizo la idea que él podía después beneficiarse del Estado porque hizo un aporte. Es decir, esa figura consagrada, este hombre de visión, este hombre honesto, una persona de un alto concepto de lo que es la política, porque dijo que la política era la ciencia más pura después de la filosofía, digna de ocupar las inteligencias nobles. Es decir, que él sabía que la política tenía que ser lo que está llamada a ser, claro, ¿verdad? El esfuerzo orientado a luchar por el bien común. Claro. Los intereses colectivos. Exactamente. Así tenemos que recordar a Duarte como el activo humano más elevado de la patria. Es así. Sin lugar a dudas. Muchas veces esa figura de Duarte, y hace mucho yo quería tener esta conversación, incluso fuera de cámaras, porque esa figura de Duarte ha sido maltratada muchas veces, incluso por comunicadores de nuestro país, por personas que están llamadas a educar. ¿De qué manera el Instituto Duartiano puede contrarrestar estas ideas, puede hacer valer esta figura de Duarte tan importante en días como estos? Bueno, con la procura de la aplicación de las leyes, es decir, nosotros primero hacemos un esfuerzo para llevar conciencia a la gente en torno a la importancia de la figura, a su ideal, a su vida, a su ejemplo. Y al mismo tiempo que en los casos en que ha sido necesario, hemos puesto en práctica los contenidos jurídicos, es decir, hay una ley, esa ley 127.01 castiga con prisión y multa a la persona que le falta el respeto o incurre en una irreverencia contra el padre de la patria. Claro. Y entonces, pues en esos casos hay sometimiento a la acción de la justicia. No siempre encontramos la respuesta ideal en las autoridades, pero sí, por lo superficial muchas veces. Sí, por lo general nosotros cumplimos con nuestro deber. Claro. Y lamentamos siempre el hecho de que muchos monumentos públicos no estén suficientemente cuidados. Claro. Y ahí viene el que, desaprensivo, ¿verdad?, incurran en acciones impropias en contra de la figura de Duarte o en contra de una plaza pública. Claro. Sustraen una bandera, desprenden una tarja, muchas veces hasta profanan imágenes en bustos, en estatuas, en cuadros, y todo eso se evita. Ahí la autoridad tiene que asumir su responsabilidad enteramente, cuidando esos espacios. Yo quiero saber su opinión en cuanto a este traslado de días, si no puede de una manera u otra hacer que se pierda la esencia de este Día de Duarte tan importante. En mi opinión, no quiero, influir en la suya, pero en mi opinión estos días como tan patrióticos tan importantes y figuras tan importantes para nosotros como Duarte, el 26 de enero que pase sin pena y sin gloria y que se celebre o se conmemore días después, eso no puede hacer que se pierda un poco la esencia de quién es Duarte y la importancia incluso en las escuelas de nuestro país. Mire, su enfoque es acertado, es decir, coincidimos perfectamente en su posición y la que ha asumido el Instituto Duartiano. El hecho de que se transfiera el Día del Patricio para hacer la parte festiva y feriada de la fecha. Meramente comercial. Exactamente, pero que eso confunde mucho porque primero no produce ningún beneficio, todo lo contrario, perjudica porque trae confusión entre las nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes, los niños, pero también la población en sentido general, hace que se pierda, como usted ha señalado, la esencia de la fecha, ¿verdad?, reservada para recordar al patricio, que es su natalicio. Cuando se celebra fuera de la fecha establecida y la fecha en que aconteció su nacimiento, que es el 26 de enero, entonces ya la gente le pierde primero el día de su cumpleaños, ¿verdad?, de su natalicio, no hay una recordación efectiva. Y cuando sobreviene el feriado, entonces ya la gente está prácticamente fuera de información porque no tiene
los elementos característicos del día mismo en que el patricio nació. Nosotros hemos estado participando con la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, del Congreso en sentido general, para procurar una modificación. Hay un proyecto en curso que está muy avanzado y que nosotros hicimos reparo, tanto con exposiciones orales como con comunicaciones escritas, que justifican el hecho de producir la inamovilidad del Día de Duarte. De hecho, llegamos inclusive a hacer un esfuerzo cuando había en curso el proceso de modificación de la Constitución de la República en el año 2010, y dijimos que entre las fechas patrias que tenían que tener un rango constitucional estaba la de Duarte, pero desafortunadamente eso no se hizo constar en la Constitución y han seguido primando como fechas patrias constitucionales tanto el 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional, como el 16 de agosto, Día de la Restauración de la Independencia Nacional. 6 de noviembre, Día de la Constitución, todo eso son fechas que son importantes. Exacto, pero están en ley. Nosotros queríamos llevar al rango constitucional la fecha de Duarte, claro, precisamente para que no estuviera amenazada por una disposición legal ordinaria. No lo logramos, pero mantenemos nosotros la esperanza de que eso en el futuro se pueda lograr, pero además de que definitivamente hay una modificación al texto jurídico a los fines de que no haya diferimiento de la fecha del patricio. Volviendo a la figura de Duarte, y es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, este asunto de que jóvenes fueron los que tuvieron esta idea independentista, ¿qué nos deja eso a nosotros como jóvenes, como dominicanos? ¿Es posible en la juventud de ahora encontrar un Duarte? ¿Es posible entre nosotros ir forjando a través de la educación ese sentimiento patriótico? Mire, Duarte es un ejemplo y es un referente. Y nos habla bien de la juventud y nos dice que sin ese sector de la población no se producen las cosas que uno aspira. Duarte fue el hombre de la idea y la acción. Es el hombre que llega a la conclusión temprana, a los 25 años, de que había que constituir una entidad que pudiera hacer un trabajo sistemático, ordenado, disciplinado, ¿verdad? Bien orientado para conseguir un propósito. Se organizó, se preparó militarmente. Sí. Él ingresó a la Guardia Nacional Haitiana como cabo, salió como coronel, hizo carrera y entonces instó a sus compañeros para que lo hicieran también y alcanzaran experiencia militar, a sabiendas de que iban a formar un grupo que no era simplemente un grupo cívico, sino que era un ejército secreto. Y por eso es que Duarte, una de las primeras medidas que adopta cuando se le juramenta como presidente, ¿verdad?, de la revolución, director de la revolución, que era director de la Sociedad Patriótica Trinitaria, y además general en jefe de los ejércitos del futuro Estado. Cuando eso ocurre, Duarte entonces, investido de esa calidad, nombra y designa a 5 coroneles, a Mella, a Sánchez, a Pina, a Juan Isidro Pérez y a su hermano mayor, Vicente Celestino Duarte, que le llevaba 10 años a él, pero el líder era él. Y Vicente Celestino le seguía como patriota. Y efectivamente, esa calidad tenía Duarte. Y ese ejército fue el que hizo posible todo porque se disciplinó. Aparte de eso, levantó las entidades para llevar conciencia por el teatro, por la poesía, por los actos de carácter cultural. Llegó a la población y esa población asumió la idea de luchar por la independencia, por la soberanía, por la libertad, por la necesidad de salir del yugo que habían impuesto los haitianos. Esa fue una realidad. Y entonces Duarte alcanza ese propósito porque había alimentado la mente y el corazón de la gente. Claro. La gente generalmente piensa
Tiene que que ver mucho con el liderazgo. exactamente, no, su carisma excepcional y su visión. Claro. Y su visión. Que no era descabellada. En el momento parecía tal vez una utopía, Sí, pero no, sí. era algo bien centrado. Así lo consideraron, inclusive Santana, que fue un adversario muy duro con Duarte y su familia, le hacía críticas acerbas, duras. Lo acusaba inclusive, hasta llegó a llamarle estafador, porque decía que Duarte procuraba recursos para una empresa imposible, para una quimera, que era un engaño, que eso no era posible. Sin embargo, Duarte nunca perdió la fe en el pueblo y él sabía los niveles de conciencia que había alcanzado ese pueblo. Y ese pueblo comenzó a hablar desde antes de proclamarse la independencia, cuando viene aquí la reforma, los aires de la reforma haitiana en 1843, que a Duarte se le encomienda la conformación de las juntas populares para escoger inclusive a los representantes ante la Asamblea Constitucional de Haití para modificar el texto. Sí. Y entonces la sorpresa de los haitianos es que ganan los trinitarios en esos procesos, en esos comicios. Sí. Ya estaba inequívocamente expresada la voluntad del pueblo de seguir esa línea. Y efectivamente Duarte, por encima de todo, siguió adelante y logró su propósito, que fue emanciparse, salirse del control del gobierno haitiano. Hay gente, por lo general, como he dicho, cree que la proclamación de la independencia fue todo. No. A partir de la proclamación de la independencia vienen las luchas. Claro. Y entonces ya proclamada la independencia... Fue el punto de lanza. Claro, 27 de febrero proclamada la independencia, pero ya 20 días después estaba la batalla de nuevo. Dura. Claro. La batalla de Asua, del 19 de marzo, y después 10 días la batalla de Santiago. Pero ya habían incidencias previas. Claro. Fuente de Rodeo, por ejemplo, que fue antes de la batalla de Asua. Y todos esos acontecimientos, batallas, encuentros, combates de envergadura y de cierta relevancia, ¿verdad? Después de todo eso, 12 años en eso, que 12 años era la vida entera, el mundo estaba detenido. Y entonces, bueno, y triunfaron las armas dominicanas con esa conciencia, porque preguntamos nosotros, ¿con qué ejército contaba la República Dominicana? Si Haití se había independizado nada más y nada menos que 40 años antes. Claro, ya estaban más institucionalizados y todo. Sí, entonces tenían un ejército preparado a los franceses, a los europeos. ¿Con qué peleó el dominicano? Con de todo, con el machete de labranza del campesino, con la piedra, con los palos, sí, con las lanzas. Esa fue una lucha desigual desde el punto de vista del armamentismo y de los hombres, de la cantidad de hombres que tenía Haití, pero había un corazón y una mente. Y un objetivo, que era lo más preparada. Claro. Y ahí el dominicano expuso lo que es su calidad, lo que es su determinación, su coraje, claro, su bravura. Y triunfamos sobre la base de esa disciplina, esa organización, pero sobre todo, como he dicho, esa determinación de ser libre. Nos vamos a una pausa ahora, pero más adelante sí quiero que hablemos sobre Duarte en el día de hoy. Cómo podemos encontrar a Duarte en el día de hoy y cómo podemos compararlo con los políticos de ahora que tenemos en nuestro país y también con los jóvenes que quieren emular esa figura tan importante de nuestro patricio. Nos vamos a una pausa y luego volvemos con más. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete en nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma.